y le doy la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas, precisamente a Citlali Hernández, la secretaria de la Mujer, pues para preguntarle primero, ¿qué información tiene de la movilización primero? Sí, te decía Álvaro, buenas noches, ya me escuchan, ¿verdad? Ya, muy Así. bien. Te decía que, en efecto, yo creo que las mujeres que marchan el 25 de noviembre marchan con causas muy claras, ¿no? Es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y vimos colectivos de distintas causas que han convocado a mujeres contra la violencia vicaria, madres de desaparecidos y desaparecidas, mujeres que marchan como marchan el 8 de marzo o en otros espacios. Hace una marcha pacífica, yo quisiera resaltar, las mujeres marchamos normalmente de manera pacífica, creo que además en este momento, después de haber visto algunas manifestaciones violentas, las mujeres que hoy marcharon abrazaron esta máxima que yo creo que la mayoría de las personas que luchamos por varias causas sabemos que son mucho más profundas si lo hacemos de manera pacífica e incluso nuestras demandas son mucho más claras. Y yo resumiría, Álvaro, que la mayoría de las demandas que escuchamos hoy en la marcha, pues justamente están dirigidas a algo que para nosotras en la Secretaría de las Mujeres es quizás el mayor reto, y es la garantía de procuración de justicia que recae principalmente en ministerios públicos, fiscalías, jueces y juezas locales, que lo digo con toda la claridad, a veces padecemos todos los días y con quienes estamos en una respetuosa, pero en una batalla de sensibilizar, de convocarles a que puedan garantizar más justicia para las mujeres. Y bueno, pues celebramos que haya sido una marcha pacífica y por supuesto siempre asumimos como propias las causas nobles de las mujeres. Y a veces son los propios agentes de investigación que a veces son hombres y tienen pues una perspectiva muy diferente para efectivamente atender en la primera instancia a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Sí, pues es que justamente creo que se ha normalizado la violencia en su máxima y en su mínima expresión hacia las mujeres, Álvaro. Es decir, esta campaña que hemos anunciado en la mañana de visibilizar algunas violencias con la consigna no es normal, es violencia y es un delito, y el llamado a que se denuncie en todo caso, es justamente porque la violencia machista existe en nuestra cotidianidad, ¿no? Siempre lo decimos con mucha claridad, nuestra lucha no es contra los hombres, pero sí contra una cultura machista que se arraiga en hombres y mujeres, pero fundamentalmente en hombres, porque quizás no, por más sensibles que sean, a veces no dimensionan lo que significa una violencia para una mujer. Por ejemplo, cuando una mujer llega a un ministerio público y es golpeada, y le dicen, bueno, si no viene sangrando, regreses a su casa, o pues, ¿qué le hizo a su esposo que la hizo enojar? Es decir, estas expresiones que revictimizan y que dejan en evidencia que muchos de los agentes de policía de investigación, de los ministerios públicos, de las y los juzgadores a veces no tienen una perspectiva de género, y que bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó reformas, recordarás cuando llegó, las primeras reformas que mandó al Congreso fueron en materia de protección de las mujeres y de garantizar la igualdad sustantiva, y parte de estas reformas implica ya la obligación de las y los juzgadores de tener perspectiva de género, las fiscalías especializadas. Entonces, yo diría que estamos en esa transformación, y soy optimista en pensar que estamos construyendo un sistema de procuración de justicia. No creo que sea rápido ni ha sido fácil, pero que vaya garantizando más justicia para las mujeres y que deje pues de repente revictimizar o ningunear la violencia con las que las mujeres pidiendo auxilio acuden a denunciar. Pues no es un dato menor, más bien es una gran noticia que
exista ya en curso, en marcha, porque hay un compromiso en ese sentido en las entidades de la República, la homologación en los 32 estados, 32 entidades de la República. ¿Cuáles son los estados que más rezagados en ese sentido y que están comprometidos a ponerse al día? Yo diría, Álvaro, que afortunadamente hay un compromiso de todos los gobernadores y gobernadoras, de los congresos locales que han respondido a este llamado que hizo la presidenta, muchas veces arrastrando también estas condiciones conservadoras que ha habido en algunas entidades de la República, ¿no? En el norte, en el Bajío, en algunos lugares del sur. Por eso se volvía muy importante homologar, en este caso lo que hoy anunciamos, el tipo penal de abuso sexual, porque era indistinto según la entidad y a veces no era muy claro y entonces la sanción no existía, a veces se consideraba abuso sexual, digamos, algunas conductas o acciones, no todas. Entonces hicimos un proceso de construcción de un modelo. La senadora Malú Micher, la diputada Anaís Burgos, estarán presentando, o presentaron más bien ya hoy la reforma al Código Penal y las diputadas locales también al mismo tiempo han estado avanzando en esto, de tal manera que quede claro, bien tipificado el abuso sexual, qué es el abuso sexual, cuáles son las sanciones, cuáles podrían ser sus agravantes, y algo que nos encargó mucho la presidenta es agilizar o facilitar el mecanismo de denuncia. Entonces, incluso agregamos que pueda ser el delito perseguido de oficio. Y bueno, pues esto es un proceso que queremos continuar con algunas otras leyes de protección para las mujeres o que avanza, digamos, da garantía en el avance de los derechos. Creo que ha sido un ejercicio interesante y bueno, hoy los gobernadores y gobernadoras manifestaron su compromiso para que podamos caminar de manera conjunta para la homologación de otras leyes también. A ver, siempre faltan cosas por hacer. Tú mencionaste muy en general ahorita lo que hace falta. ¿Qué más hace falta si pudieras, digamos, adelantar algo de lo que se está trabajando y que podría resolverse en el corto o en el mediano plazo? Pues mira, en general para combatir las violencias, yo diría que hay dos grandes ejes que podríamos fortalecer en este sexenio que se vuelven fundamentales. Por un lado, la prevención, que desde nuestra óptica va ligada mucho al trabajo en las escuelas con las niñas, con los niños, y también al cambio cultural, a generar una discusión pública de cómo ubicar esas violencias, esos machismos, combatirlos, cómo construir una nueva relación entre hombres y mujeres. Y por otro lado, la Procuración de Justicia que te decía Álvaro, hay mucho que hacer en las fiscalías, sí. Hay muchos protocolos que estamos trabajando e impulsando para la investigación incluso, y lo voy a decir con mucha responsabilidad y claridad, también hemos ubicado en los poderes judiciales locales jueces y juezas que actúan por lo menos fuera de la lógica jurídica. Y en ese sentido, nosotras también queremos ir denunciando a estas jueces y juezas que han liberado violadores, que le facilitan el camino a feminicidas, agresores, etcétera, ¿no? Y que no permiten mantener, pues darle justicia a las mujeres. Y en el caso específico del plan que tenemos contra el abuso sexual, pues el siguiente paso estamos construyendo junto con las secretarías de movilidad para que en el transporte público generemos mecanismos y protocolos para prevenir el abuso o para tratar de atenderlo de manera inmediata, pero también con campañas permanentes que sepan, por un lado, los hombres, que es un delito tocar a una mujer o tener, digamos, algún tipo de contacto sexual sin consentimiento, y por un lado las mujeres que sepan que pueden denunciar y que los operadores y operadoras incluso del transporte público puedan acompañar o inhibir, acompañar a las mujeres o inhibir estas conductas de violencia. Lo más grave es que se dan mujeres, juezas,
las que actúen en contra de las propias mujeres. Sí, yo creo que es parte de la estructura muy arraigada, las feministas lo decimos así, no encuentro otra forma de decirlo más simple, patriarcal, ¿no? Yo creo que los resquicios más viejos, más rancios de los poderes están en el Poder Judicial, por eso en su momento la necesidad de iniciar con la reforma del Poder Judicial Federal, porque yo te lo digo así pues duele decirlo, pero es real, hemos visto jueces y juezas, y es doblemente doloroso que las juezas no sean empáticas con las mujeres, pero bueno, es parte de cómo ir cambiando estas estructuras patriarcales, racistas, clasistas, e ir construyendo de la mano de todo lo que se está haciendo en general en la Cuarta Transformación, pues una justicia real para todas las personas y sobre todo para quienes más lo necesitan, porque hasta ahora ha sido una justicia selectiva y yo siempre lo digo, estoy convencida que el Poder Judicial le debe muchísimo a las mujeres. Y es importante porque si no hay justicia, hay impunidad, y si hay impunidad, hay como un permiso velado a seguir cometiendo delitos. Por eso es que la violencia hacia las mujeres de repente está normalizada. A nivel nacional, en todo el país, la violencia familiar es la que encabeza, digamos, los índices de violencia hacia las mujeres, ¿no? Es decir, desde el hogar está normalizada la práctica, la conducta. Entonces, bueno, por eso, digamos, esta visión integral de entender el combate a las violencias desde las causas, desde la atención, desde la prevención, desde la conciencia social, que es lo que pues, la presidenta nos ha encargado. Por último, me gustaría que precisara si es a nivel de los estados y en qué estados donde se ha encontrado esta conducta anómala de juezas y jueces. Pues mira, yo te diría, Álvaro, que tristemente en la mayoría de los estados, si no es que en todos, nos hemos encontrado por lo menos con jueces y juezas que no tienen sensibilidad, por lo menos. En el máximo de la gravedad, con jueces o juezas que yo infiero pues que hubo dinero de por medio para algún fallo, ¿no? Claro, con las facultades y el respeto a las funciones de otros poderes, desde la Secretaría hemos acompañado a mujeres pues para que no sean metidas a la cárcel. Hay un modus operandi de repente en la violencia vicaria en la que el agresor le quiere voltear el tema a la mujer, los jueces y juezas le ayudan y ahora resulta que la mujer violentada quieren digamos, volteársela y meterla a la cárcel. Entonces, bueno, hemos estado acompañando, dialogando, alzando la voz cuando la tenemos que alzar. Por eso te digo que yo creo que ahí es donde está el mayor reto. Lo asumimos y pienso que todas estas acciones, las capacitaciones con fiscalías, cursos para jueces y juezas para que tengan perspectiva de género, todo eso en su conjunto, yo confío en que pueda ir transformando estos resquicios de la Procuración de Justicia. Pues fue una jornada positiva la del día de hoy, secretaria. Sí, sin duda, yo creo que sí, Álvaro, porque también recordar, el sexenio pasado se trató de confrontar al gobierno de México, un gobierno que yo creo que la Cuarta Transformación ha trabajado mucho para las mujeres, con los movimientos legítimos de las mujeres. Yo pienso que este primer año de la presidenta vemos esa sinergia que existe entre las demandas legítimas, las expresiones varias de mujeres organizadas y el acompañamiento de una presidenta, que es la primera mujer presidenta de México, pero que además con la primera Secretaría de las Mujeres que tengo el honor de encabezar, pues estamos trabajando quizás como nunca se ha trabajado a favor de las mujeres, y en ese sentido creo que el ánimo de la marcha también da cuenta de cómo, además de ese contexto, yo insisto, y pues tú sabes que aunque estoy ahora en esta tarea, pues también siempre tengo un animal político, un pequeño animal político dentro. Creo que también es muy positivo en el contexto en el que hay intentos de la oposición de calentar, de incluso montarse a causas legítimas y generar violencia. Me parece que es una jornada positiva, que hay que seguir manifestándonos en un país tan democrático como el nuestro, y si lo hacemos de manera pacífica siempre será, me parece que mucho más legítimo.
Citlali Hernández, secretaria de la Mujer, muchas gracias como siempre por informarle al auditorio de lo que ocurrió este día. Hasta pronto. Al contrario, Álvaro, muchas gracias. Buena tarde. Muy buenas noches. Hasta luego.